Hola, bienvenidos una vez más a Relatos en la Ventana. Hoy leeremos a un escritor mozambiqueño, Mia Couto, nacido como Antonio Emilio Leite Couto en la ciudad de Beira, la segunda ciudad más importante del país africano, en 1955. Él era hijo de inmigrantes portugueses, de colonos portugueses, ya que entonces Mozambique era una colonia del país portugués. A principios de los años 70, Mia Couto se establece en la ciudad actual Maputo, que es la capital del país de Mozambique, y empieza a estudiar medicina en la universidad. Pero cuando en 1974 estalla la Revolución de los Claveles en Portugal y se empiezan a desarrollar los procesos de independencia de las antiguas colonias portuguesas en distintos países del mundo, entre ellos Mozambique, en 1975 él deja los estudios y pasa a integrar el Frente de Liberación Mozambiqueño, un partido político de corte marxista que es el que toma el poder en Mozambique, y comienza a trabajar como periodista, primero en el diario Tribuna, para después dirigir la agencia de información mozambiqueña, así como la revista Tempo y el diario Noticias de Maputo. Desde entonces sigue desarrollando su labor periodística y a la vez comienza a publicar distintos libros, al principio en poesía. Su primer libro es un poemario en 1983, titulado Raíz de Orvallo, en el que incluye algunos poemas que son un poco críticos con el poder militar marxista que gobierna en entonces en Mozambique y que gobierna desde entonces, ya que el partido, el Frente de Liberación Mozambiqueño, sigue manteniendo el poder en el país después de casi 50 años. Su segundo libro sería su primer libro de relatos, en 1986, titulado Voces Anochecidas, que también es el primero, el más antiguo al menos, de los que se traducen al español y empieza a publicar Alfaguara. Alfaguara es la editorial española que ha publicado la mayor parte de su obra, sobre todo sus novelas, entre las que podemos destacar Tierra Sonámbula, El Balcón del Frangipani o Venenos de Dios, Remedios del Diablo. Yo lo que tengo aquí en mis manos es el libro de relatos breves, El cazador de elefantes invisibles. Es una edición de la editorial Elefanta de México. El original en portugués fue publicado en 2021 y la editorial Elefanta ha publicado esta traducción al español en 2024. Y de ella quiero leer el cuento titulado Matar el mar. Mi padre murió de un derrame. Una lágrima le cayó del rostro y le cercenó los pies. Se fue en sangre. En la autopsia se descubrió que lo que parecía ser lágrima era el propio corazón. Estaba condenado, dijo Pascual Guitundo dirigiéndose a mi madre. Su marido, doña Florinda, nació condenado, repitió golpeando con el crucifijo en la mesa donde yacía el cuerpo del fallecido. Pascual ocupaba el cargo innato y vitalicio de enfermero del séptimo día. Así se presentaba a sus pacientes, que él llamaba ora clientes, ora ovejas. Era noche. El generador de la villa había dejado de roncar. Decir que estábamos en una iglesia era excesivo. El local de culto era tan exiguo y oculto que ningún dios se daría cuenta de su existencia. El féretro ocupaba casi toda la sala y casi no sobraba espacio para el velorio. Las paredes bailaban a la luz de velas dispuestas por los rincones de la iglesia. El enfermero Pascual Guitundo, que era al mismo tiempo nuestro sacerdote, dio un paso al frente y se dirigió a mi madre. Antes de rezar por nuestro hermano Arnaldo, acláreme una duda, doña Florinda. Una muerte de estas no ocurre sin razón. Dígame, doña Florinda, ¿qué hicieron ustedes allá en su casa? La madre encogió los hombros. Estaba tan delgada, tan vacía de cuerpo que temíamos por su integridad siempre que hacía subir los hombros. No sé qué decir. Hace años que no hacemos nada. Entiéndame bien, doña Florinda. Hay mandamientos del cielo, hay otros de la tierra. La señora sabe bien a qué me refiero. Nuestras costumbres no están escritas por escrito. Los mandamientos los conozco, pero no sé si alguna vez llegué a conocer a Arnaldo. Vivían juntos hace 20 años, doña Florinda. Soy solo la esposa. ¿Qué puedo saber de mi hombre? Ya solo 2 velas sobrevivían. Mi madre se separaba del propio cuerpo y se agitaba en inquietas sombras. Tuve miedo de que desapareciera, engullida por las paredes. El enfermero pidió que nos retiráramos. Lejos del difunto, tal vez mi madre ganara valor. Piense bien, doña Florinda, volvió a la carga Pascual. Para morir con el corazón tan atrofiado, grave ofensa a su marido habrá cometido. Hablé con confianza, estoy aquí como enfermero y como pastor.
ese Arnaldo suyo. ¿Usted no sospecha nada? Florinda titubeó, cosiendo los dedos unos en los otros. Con miedo fue rebuscando entre los pecados del marido. Hay siempre un pecado mortal del cual escapamos ilesos y sin recuerdo. Pero ella solo se acordaba de risibles faltas del fallecido. Recordó, por ejemplo, que dormía sin quitarse la ropa que había usado durante el día. Arnaldo decía, los hombres que duermen con pijama no respetan lo que fueron durante el día. El pijama es un uniforme para soñar sin culpa. El enfermero no pareció convencido. Aquello era charla para entretener tontos. Tendría que haber otra razón para tan extraordinario fallecimiento. Piense bien, doña Florinda, no me haga tener un cargo de conciencia. Aquí no hay médico, soy yo el responsable de la autopsia. ¿Qué es lo que yo voy a emitir en el caso presente? ¿Una incertidumbre de fallecimiento? Aquí mi hijo, dice la madre señalando hacia mí. Tal vez él sepa aclararlo. Hace una semana que los dos salieron juntos. Viajaron no sé a dónde. Regresaron diferentes. No sé cómo explicarlo. ¿Arnaldo viajó? Un viaje ya puede ser razón suficiente. Y volviéndose hacia mí preguntó, entonces, joven, ¿qué nos puedes decir de esa expedición? Los ojos de rapiña del pastor se posaron en mí. Decidí hablar, a prisa. Recordé el día en que partimos en secreto, mi viejo y yo, en dirección al litoral. El padre llevaba solo el fusil, ni agua, ni pan, ni machete, solo el arma. Vamos allá, proclamó el viejo Arnaldo, y prolongó la vocal. ¡Ah! Usted sabe, señor pastor enfermero, no se habla sobre el mar en nuestra casa. Nunca en nuestra familia la palabra mar se pronunció. Somos del interior, tenemos nuestros ríos y los espíritus que en ellos habitan. Ordenó que llamara al primo Bertoliño, un mozo lleno de cuerpo pero desprovisto de seso. Era él el que salía a buscar los bueyes perdidos en el monte y los traía cargados de vuelta a la aldea. Al segundo día de viaje pregunté cuál era nuestro destino. Vamos derecho al mar. Dijo esto y cayó desplomado. Lo ayudé a levantarse. Advertí que las manos servían. ¿Qué pasa, padre? Pregunté. Respondió que sufría de una enfermedad que solo tenía nombre en una lengua que no era nuestra. No quiero que nadie más sepa de eso, declaró. Es por eso que vamos hacia el mar. Quiero evitar una tragedia, confesó esa primera noche mientras Bertolini encendía una hoguera. El día en que yo muera, dijo mi viejo, el mar va a levantar vuelo y va a flotar sobre nuestra aldea como una nube espesa e inmóvil. Y el sol se volverá una piedra ciega y todo dejará de tener tamaño. Cuando eso suceda todos sabrán que morí. ¿Pero qué va a hacer allá en el mar, padre? Voy a buscar su ataúd, respondió. Mi primo se mantuvo impávido, con su sonrisa alelada dibujada en el rostro. Y yo tampoco pregunté nada, consciente de que las razones de mi viejo pedían tiempo y no elucidación. Cuando llegamos a las dunas fue entonces cuando él explicó. Ese ataúd que íbamos a buscar era la canoa que hace 50 años lo trajo hasta nuestras costas. Promesa que él había hecho a su fallecida madre. Había jurado que volvería a usar esa canoa cuando sintiera que se acercaba el último viaje. En lo alto de la duna paseamos los ojos por la inmensidad de la playa, y allí estaba la vieja canoa medio quebrada contra las rocas. Descendimos el ribazo, los ojos de mi primo ahogados en la inmensidad del mar, y por eso él no escuchó la orden de mi padre para que fuéramos por encima de las piedras a rescatar el barco que parecía clavado en la ladera. Y fue lo que hicimos. Con nuestros dedos intentamos arrancar la madera de la piedra, separar aquello que el tiempo había fundido como agua y lluvia. La canoa, sin embargo, ya había perdido sustancia, roída por completo por los moluscos, por la sal y por el tiempo, y al instante se deshizo en polvo que cayó a nuestros pies. Este barco ya está muerto, anunció el primo Bertolino. Fue ahí cuando mi padre se levantó enloquecido y trepó como un toro a la cima de la duna. Hundiendo los pies en la arena comenzó a disparar. Tiraba contra las olas, contra las gaviotas, contra las nubes. De repente cayó desplomado. Gimió y antes de que lo auxiliáramos extendió los brazos, dando gritos. «¡Quédense donde están!» Y volvió a descerrajar unos tiros contra las olas del mar. Estaba desfigurado mi viejo, con los cabellos escasos desgreñados, una baba escurriéndole por el mentón. El primo Bertolino, aterrado, corrió por la playa para nunca más verlo. Y mi padre cayó en la arena, abrazado al fusil, y así se dejó estar inmóvil y exhausto como un náufrago acabado de llegar a tierra firme. Por un momento escuché ese gran silencio donde habitan todas las voces. Después vi los brazos de mi viejo anclándose en la cima de la duna.
Se arrastraba como un animal y temí que reencarnara la leyenda de los hombres que emergen del mar sin pies y cubiertos de escamas. Lo ayudé a levantarse y observé que sangraba de los pies. No tuve el valor de mirar, pero sentí que dejábamos detrás de nosotros un rastro de sangre. No mires a la sangre, me advirtió. La sangre es como el mar, no se puede mirar. Caminamos de regreso a la villa, mi viejo cada vez más derramado en mis brazos. Cuando por fin entramos en el pueblo, él corrigió mis pasos. A casa no, llévame a la iglesia. Y fue así como pasó todo. Fue en esta sala donde él fue muriendo. Solo, como fue su deseo. Ocurrió ayer por la noche. Pero es como si yo todavía lo cargara en mis brazos. Al final de sus fuerzas, mi padre me tomó las manos con la misma desesperación con que antes había apretado el gatillo del fusil. Lo ayudé a que se levantara y por un instante parecía que bailábamos, entrelazados. Quiso hablar, pero de la boca le salió no sé si un suspiro o si la voz de uno de esos pájaros marinos. El enfermero asegura que lo que de él se soltó no fue más que la lágrima que le cercenó los pies, y dentro de esa lágrima estaba el mar entero. Después de escuchar este largo relato, la madre levantó el rostro como nunca antes había hecho. Buscaba una luz en el techo sucio de la iglesia. De súbito, con gesto decidido, avanzó sobre la mesa donde yacía el marido y descalzó al difunto. Con la misma determinación me extendió el par de zapatos, los únicos que mi padre tuvo en toda su vida. Son tuyos, hijo mío. Me los puse, incluso sabiendo que me faltaba tamaño para llenarlos. Los arrastré por la carretera hasta que llegamos a casa. Mi madre fue hacia su cuarto, sombra disuelta en la oscuridad. Permanecí sentado en la galería, horas seguidas, sin nunca quitarme los zapatos. La mañana nació y vi el mar volando sobre nuestra aldea. Las alas del mar me rozaron los pies y los viejos zapatos, como dos indolentes canoas, se fueron alejando de mí. Hacia lejos, tan lejos de la tierra, tan dentro de mí. Este es el relato Matar el mar de Mia Couto. Espero que os haya gustado.